La Ciudad de México, capital de la República, también conocida como el Distrito Federal, es la sede de los tres poderes de la Unión, como son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así consagrado en el artículo 44 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con casi 10 millones de habitantes y teniendo un territorio de 1.485 kilómetros cuadrados, es considerada una de las ciudades más pobladas del mundo y una de las más importantes en diseños arquitectónicos. Al ser la capital, es el gran punto de encuentro de los servicios de todas las índoles, el lugar de plazas y centros comerciales, donde la esperanza de vida es mejor a diferencia de otras partes de la República, donde los servicios abundan y son accesibles e incluyentes para las personas con capacidades diferentes y más aún, accesibles en costos. En los últimos 20 años, la población en la zona centro ha incrementado en un 17%, de acuerdo con datos del INEGI, situación que resulta alarmante. Se considera que en el Valle de México, es decir, el Distrito Federal y su área metropolitana, existe una sobrepoblación, lo que se traduce en una alza en los asentamientos urbanos de manera desmedida y descontrolada, generando problemas de distribución territorial y detrimento en el patrimonio de sus afectados. La concentración de tanta población en un mismo territorio limitado obliga a transformar y aprovechar los lugares residenciales o aptos para la vivienda en unos mayormente sustentables para la demanda de población de vivir en la ciudad, es decir, se da paso a grandes edificaciones que muchas veces contravienen reglamentos de uso de suelo o bien disposiciones de protección civil, dejando a un lado la seguridad de las personas que ahí viven y las que cohabitan en el lugar en cuestión. Por otra parte, las afectaciones se van acrecentando al pasar el tiempo. Los servicios de drenaje, la falta de agua potable, la concentración de desechos y residuos sólidos, entre otros, comienzan a ser un problema de interés público, lo que rompe con los esquemas de tranquilidad y bienestar social. Hablar de México a nivel nacional no es hablar de un crecimiento demográfico sin control. Lo que sí tiene es una mala distribución poblacional, lugares donde abundan las oportunidades de progreso y bienestar. Es esto mismo un aumento en su población y otras donde la marginación está latente y la población es medianamente estimable y otros lugares más, donde está en su máxima expresión y la población, ahí asentada, no posee los medios suficientes o para salir adelante a pesar del atraso o poder buscar mejores oportunidades en el exterior. México es considerado un país con altos índices de pobreza. A pesar de toda la riqueza que posee en todas sus aristas, según estadísticas del INEGI y organismos internacionales, aseguran que de los 120 millones de mexicanos, 73 viven en la pobreza y otros 5 millones viven en la pobreza extrema, situación que preocupa y activa la luz roja ante una situación económica emergente.
Algo que no está de más cuestionarse es: ¿el crecimiento demográfico multiplica la pobreza? ¿O si la pobreza crea crecimiento demográfico? Olvidándonos momentáneamente de los aportes de la ciencia, relativo a la esperanza de vida o tasa de morbilidad o mortalidad. El término demografía proviene del griego demos, que significa pueblo o población, y grafos, que significa descripción o análisis, que uniendo ambos vocablos significa el estudio de la población. Uno de los personajes de la historia del pensamiento económico en hacer especial hincapié en esto fue Thomas Malthus, clérigo y economista británico, quien haya tenido grandes aportaciones a la política económica, desde luego en su afamada teoría demográfica. En esta, su teoría afirmaba que si la población crecía de una manera exponencial, los alimentos serían insuficientes y se crearía una catástrofe demográfica. Él exponía que si la población comenzaba con 2, después aumentaría a 4, luego a 8, 16, 32, 64 y así continuamente, mientras que los alimentos o los medios de subsistencia eran lentos y casi estáticos, o sea, de forma numérica, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Afortunada o desafortunadamente, su teoría, a más de 200 años de su creación, resultó obsoleta al mundo moderno. Por supuesto, no resultó lo que predecía. Sin embargo, hizo comprender muchos puntos como los frenos positivos y preventivos, que bien son aplicados como un control mundial de población e inclusive con fines de estabilidad económica. Con el simple transcurso del tiempo, hemos podido evidenciar los grandes cambios y transformaciones que han repercutido, tanto en la sociedad misma como en su entorno. Ha sido muy evidente para las personas de las grandes urbes de este país que el mismo crecimiento demográfico trae consigo cambios en su infraestructura, costumbres, tradiciones e inclusive en la forma en que se toman las decisiones. La Ciudad de México, entre sus más de 10 millones de habitantes, no solo alberga a los nativos del lugar, sino además a las personas que tienen cercanía con la capital, que por razones de trabajo o simple placer se asientan en el Distrito Federal. También con las personas que migran de los diferentes estados de la República en busca de una calidad de vida mejor. También turistas y extranjeros, que algunos su instancia en nuestro país o en la ciudad es efímera. En otros casos, es un gran atractivo cultural, tanto que muchos de los extranjeros la eligen privilegiadamente para establecerse como lugar de residencia. A lo largo y ancho, y en el interminable recorrer a pie de nuestras calles, nos encontramos con personas de todas partes y latitudes del planeta. Alemanes, franceses, norteamericanos, ya sean gringos o canadienses, ingleses, españoles, árabes o judíos, caribeños, jamaiquinos o boricuas. ¿Y qué decir de los incuantificables chinos, japoneses, coreanos, resumiendo, asiáticos? Como vemos, el Distrito Federal es un lugar multicultural, el punto de encuentro de la diversidad. Es así que la Ciudad de México es la muestra más significativa de un cosmopolitismo con un toque de modernidad y vanguardia. Esto último también nos ha hecho madurar y hacer cambios torales que la sociedad requiere para vivir armónicamente. Verbigracia. En materia jurídica se han hecho importantes reformas para prevenir y erradicar la discriminación, ya que del 2000 a 2008 un gran porcentaje de discriminación era hacia los extranjeros, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, no solo la presencia de extranjeros en México la vemos reflejada en hallarlos en sitios turísticos, sino también en la derrama económica que se produce mediante los ingresos de capta del Estado, lo que obliga a fortalecer el turismo y así atraer más extranjeros que se enamoren de México y su gente.
De lo anterior, también se desprende que la diversidad de gente y de personas no solo radica en su color de piel y nacionalidad, sino también es en la inmensa gama de idiosincrasia, ideas y formas de pensar que logran concentrarse en la Ciudad de México. Nuestra educación y principios no deben de estar en función de los prejuicios, sino de la tolerancia y el respeto. Pero, como en todos los rincones donde hay presencia humana, siempre habrán divergencias de opiniones, por un buen motivo o no, pero es lo que hace al humano tan interesante, a tal grado que forma parte de estudiar su conducta en sociedad y en lo individual. Muchas veces compartimos opiniones, pero hay otras ocasiones en las que no se compartirán en lo mínimo, por más convincentes que luego puedan llegar a ser. Aquí nos encontramos con algo que resulta curioso, pues se ha hablado antes del crecimiento demográfico, de la diversidad cultural, y esto traducido en lo que vimos en un cosmopolitismo moderno. Pero resumiendo, vemos que entre más sea la población de un lugar, mayores serán las problemáticas. Todo mundo desea dar su punto de vista, sin embargo, en un mar de gentes puede no ser bien recibida por la forma de criterios y de ver las cosas. Existen las formas adecuadas de negarnos a una opinión o idea del otro, aunque muchas veces se lleguen a presentar con matices de imposición y repletas de arbitrariedad. Es aquí donde defender ideas es lo complejo. Actualmente, y desde 2006, hemos vivido olas de violencia que se han desatado potencialmente, e invariablemente han tenido resultados fatales. Pero es en esta parte donde se logra observar las implicaciones jurídicas, económicas, sociales y culturales con las que vienen acompañados estos fenómenos. Es decir, un país con poca población no traería prosperidad a un estado, porque no existiría un modo de producción que logre activar la economía. Un país con mucha población puede atraer prosperidad al estado, toda vez que existe una forma de impulsarlo económicamente. Sin embargo, mayores serán los puntos que habrían de cuidarse, pues el fin del Estado es crear un bienestar social. Pero no hay que descartar que una de las formas de las cuales citaba Malthus para controlar una economía era a través de su población, mediante frenos que estabilicen el entorno social, sea por una guerra, enfermedad, hambrunas, violencia. Se concluye diciendo que un lugar donde existe gran concentración de población será directamente proporcional a la cantidad de necesidades, conflictos, problemáticas que han de propagarse, esto esforzándose con la importancia de ser la capital de la República, el paraíso de los extranjeros, el lugar de las oportunidades sociales, el centro de los servicios de calidad, el lugar de casas pequeñas y sobrehabitadas, la plaza de la diversidad multicultural. La Ciudad de México, el cosmopolitismo moderno y sus implicaciones jurídicas y económicas.